rechaza la palabra y viven en tinieblas, en oscuridad de muerte. No lo diga, hermano, pero tomen asiento, amén. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor, amén. Como decía un hermanito por aquí con su esposa, creo que tardaron 1 hora y media. Nosotros también, con los colectivos tomamos un colectivo 1 hora y media. Salimos a las 6, llegamos como 7:20 acá. Increíble cómo andan el transporte, está terrible. Los saludos de toda la iglesia, del apóstol Álvaro, de la iglesia Una Luz en el Camino, y de toda la obra que estamos llevando adelante en distintos lugares, amén. Y hoy Dios nos quiere hablar. ¿Se escucha bien, hermano? Para que podamos compartir la palabra del Señor, amén. Sí, hermano, me dijo que si nuestro hermano Daniel quiere dar gracias al Señor, puede pasar, amén. Ha venido con nosotros nuestro hermano Daniel Monzón, amén. Amén, gloria a Dios. También está sirviendo con nuestro hermano el pastor Roberto, creo que es, en un barrio en Santa Rosa, de Florencio Varela, amén. Mientras estamos compartiendo, busquen la Biblia, San Marcos 11. Y Dios nos tiene que hablar. Porque así como usted le habla a sus hijos, a sus hijas, así Dios, nuestro Padre eterno, nos tiene que hablar todos los días. Porque este camino, el camino del Evangelio, no lo conocemos. Se revela todos los días. Se revela de acuerdo a lo que nosotros buscamos de Dios. Se va revelando de acuerdo a lo que tu corazón desea de Jesucristo. ¿Cuánto lo creen? Según la fe, según el deseo de servir a Dios, de conocer a Jesucristo, de conocer el reino de los cielos, Dios va revelando los planes y propósitos a cada uno. ¿Cuánto lo creen? Y dice así el título. Voy a leer yo el título porque es muy chiquita la letra. Usted lo lee todo después si quiere. Amén. La entrada triunfal en Jerusalén. La leemos en el nombre de Jesucristo. Amén. O en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Tomen asiento y vamos a compartir algo que nos toca todos los días. Dice la Biblia que en el tiempo que Jesucristo caminó en esta tierra, óigalo bien, en aquel entonces, desde el momento que Jesús se reveló en aquella tierra de Israel, fue 40 días y 40 noches en ayuno. Y dice la Biblia que volvió en el poder del Espíritu. Óigalo bien, porque por aquel entonces Jesucristo nos había dado a conocer como el Hijo de Dios. María, su madre, José, la familia de José, sabían que era el Hijo de Dios. Pero la sociedad de aquel entonces no lo conocía. Y dice la Biblia que desde el momento que Jesús se dio a conocer, el diablo, óigalo bien, nuestro enemigo, el enemigo de tu alma, el enemigo de toda esta humanidad, comenzó a poner obstáculos, dificultades, tropiezos al Señor Jesús. Óigalo bien, lo dice la Biblia. En distintas oportunidades el diablo quería cortar el plan de Dios con Jesucristo, para que Jesucristo no muriera en la cruz. Por eso dice la entrada triunfal. Para llegar a Jerusalén Jesús tuvo muchos obstáculos. Para llegar a esa ciudad a la cual Él tenía que morir en la cruz, para que nosotros podamos tener una oportunidad de ser perdonados. ¿Cuánto lo creen?
para que tu alma tenga una oportunidad de ser salva. ¿Cuánto lo creen? Para que tus hijos tengan una oportunidad, tus hijas, de ser salvos. Óigalo bien, mire qué tremendo. El diablo por todos los medios, a través de una oportunidad del apóstol Pedro, se arrimó y le dijo: Señor, y ninguna cosa te acontezca, no vayas a morir por estos. Mire qué tremendo. Ahora póngase a pensar, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, no hubiéramos estado aquí alabando su nombre, no hubiera habido salvación para tu alma. ¿Cuánto lo creen? Es tremendo. Óigalo bien. Porque el diablo por todos los medios te va a poner obstáculos, por todos los medios te va a poner dificultades, para que no vengas a la iglesia, para que no ores, para que no ayunes, para que no alabes su nombre y a su nombre, para que no leas la Biblia, la cual te va a sacar de las dudas. Óigalo bien, porque eso es lo que está haciendo el diablo hoy en día en distintas congregaciones. ¿Y sabe dónde está la lucha? En la mente. Porque Jesús dijo algo tremendo: los buenos y malos pensamientos salen del corazón del hombre, óigalo bien, y de la mujer, de tu corazón. Ahí es donde el diablo va y trabaja y empieza a poner esos obstáculos mentales, psicológicos, que te empiezan a sacar las ganas de venir a congregar, que te sacan las ganas de orar, que te sacan las ganas de servir a Dios, que te sacan las ganas de alabar a Dios y a su nombre. Denle fuerte el aplauso a Jesucristo, para la gloria del Señor. Por eso dice la entrada triunfal en Jerusalén. Jesús tuvo que derrotar sus propias emociones, sus propios sentimientos, porque vino en carne y en sangre. Óigalo bien, como cualquier ser humano. Él tenía emociones terrenales, tenía emociones carnales, pensamientos, pero ¿sabe dónde lo sometió? En el ayuno de 40 días y 40 noches. Él era el Hijo de Dios, podía ser, como dijo el diablo: si eres el Hijo de Dios, convierte esas piedras en pan. Mire qué tremendo. La tentación. Si Jesús desobedecía un solo día de ayuno, oígalo bien, no hubiera resucitado al tercer día. Porque la salvación viene por obediencia. ¿Cuánto lo creen? Por obediencia. ¿Cuánto lo creen? Porque hay mucha gente que habla de fe, pero la fe sin obediencia no sirve de nada. Oígalo bien, La fe, si no tiene obediencia a la palabra de Dios, no sirve de nada. Este mundo tiene fe. Oígalo bien, Van a Caruchitoquín, van al Mailín, van a Locán, a distintos lugares. Hacen distintos rituales, creyendo a los dioses falsos. Tienen fe, pero ¿sabe qué les falta? Falta convertirse al Evangelio y la obediencia. Óigalo bien. Si oramos, si ayunamos, si clamamos, tenemos que hacerlo como Jesús lo hizo. Hay mucha gente que no lo entiende, ¿no? Jesús no oró por pan, no ayunó por pan en los 40 días y 40 noches. Óigalo bien, No ayunó por ropa, ni casa, ni calzado, ni auto, ni una cama, ni una almohada. Ayunó por la salvación de las almas. Oró por la salvación de las almas. Se sometió a su carne por la salvación de las almas. Óigalo bien. Para salvar tu alma, para salvar a tus hijos, para salvar a tus hijas, para llevarte a la vida eterna. Es tremendo, hermano. ¿Por qué ayunamos? ¿Por qué estamos orando? ¿Por qué hay tantas dificultades en distintas familias? ¿Por qué el diablo se hace fuerte en el corazón y en la mente de los hombres que caminan en esta tierra diciendo que son hijos de Dios y a su nombre?
están errando en algo. Porque Jesús nos mandó a predicar el Evangelio a los que están perdidos, a los que están hundidos en la droga, a los que están hundidos en la delincuencia, a los que están hundidos en el alcoholismo, a tus hijos que están en este mundo que no se congregan, a tus hijas que están en el orgullo y la altivez de este mundo, y a su nombre. ¿Entiendes? ¿Y qué hacemos? Lo dice la Biblia. Las tentaciones tenemos que derrotarlas. Los pensamientos, tus propias emociones, tus propios pensamientos. Porque ahí es donde viene el diablo a tentarte para cortar el propósito de Dios en tu vida. Ahí es donde el diablo viene para cortar el propósito de Dios en los hombres de Dios y en las mujeres que Dios ha llamado a servir y a predicar el Evangelio de este mundo y a su nombre. ¿Me entiende, hermano? En nuestra mente, en nuestro corazón, ahí está el lugar donde tenemos que dirigir la oración. Señor, que yo haga lo que dice tu palabra y no lo que dice mi mente y no lo que dice mi corazón, porque engañoso es el corazón del hombre y de la mujer, más que todas las cosas, lo dice la Biblia, y a su nombre. Te va a engañar tu propio corazón, te va a hacer creer, te va a hacer sentir y al final te va a hacer sufrir. Libro de Proverbios, léalo. Y Jesús lo dijo, de tu propio corazón salen los buenos y malos pensamientos. Cuando tenemos ganas de venir a la iglesia, son buenos pensamientos. Cuando tenemos ganas de quedarnos en la casa a ver la televisión, a ver el internet o a ver cualquier variedad de este mundo, son malos pensamientos. Y a su nombre. Cuando nuestro ser interior no quiere orar, no quiere ayunar, son malos pensamientos, emociones que van contra la voluntad de Dios. Óigalo bien. Dios quiere hombres y mujeres de obediencia, de fe, pero de obediencia, hermano. Porque confesamos fe, pero no hacemos el paso de obediencia. Óigalo bien. El ayuno, la oración, no tiene que ser por pan, no tiene que ser por calzado, por algo terrenal. Tiene que ser como Jesucristo lo enseñó. Por la salvación de tus hijos, por la salvación de tu familia, por la salvación de las almas, por la salvación de este mundo y a su nombre. Y entonces el poder de Dios viene sobre el hombre de Dios, sobre la mujer de Dios, que obedece a la palabra de Dios. ¿Cuánto lo creen? Porque eso es lo que falta, hermano. Obediencia. Sobramos en fe, sobramos en confianza y en declarar que somos hijos de Dios, que somos hijas de Dios. Pero no hacemos obediencia. ¿Sabe por qué Dios nos tiene que hablar? Porque cuando estamos cerrando el camino, Dios nos tiene que enderezar. Nos tiene que decir, mira, es por este lugar, tal cual como yo lo hice. Orar y ayunar por las almas que están perdidas. Y Dios te va a llenar de bendiciones. Dios te va a añadir todas las cosas que hace falta para tu familia, para tus hijos, para tu hogar y a su nombre. No vas a andar preocupado por dinero, por auto, por casa. No vas a andar preocupado por lo material. Vas a tener tu mente conectada al Espíritu Santo que te va a hablar. Te va a hacer saber lo que habrá de venir. Lo dice la Biblia. Te va a enseñar todas las cosas. A caminar, a expresarte, a predicar el Evangelio a este mundo. Oigan bien. A predicar el Evangelio a las almas que están perdidas. A decirle que hay una oportunidad todavía, que hay un camino, que hay una puerta para poder cambiar la condición del hombre y de la mujer que está hundido en el pecado de este mundo. ¿Cuánto lo creen? ¿Por qué se pierden los jóvenes? ¿Por qué se van a la droga? ¿Por qué caen en la delincuencia? Cuando hay una iglesia que tiene todo el poder en esta tierra, hay una iglesia que tiene toda la autoridad de Jesucristo para someter a los demonios, para someter al diablo y para orar y hacer libre a todos los que están en este mundo perdido y a su nombre. ¿Me entienden, no? ¿Por qué se nos van los hijos de la mano?
¿Por qué se van las hijas? ¿Por qué se quedan en la casa? ¿Por qué estamos cerrando? Porque hemos equivocado la voluntad de Dios. Estamos en nuestros propios pensamientos, en nuestras propias emociones, dejándonos llevar por nuestros sentimientos. ¿Cuánto lo creen? Cuando tenemos que arrodillarnos y someternos a decirle al Señor: salva esas almas que están en la droga, salva esas almas que están en la delincuencia, en el alcohol, en la borrachería y en cuanta inmundicia hay en este mundo. Salva esas almas y a su nombre. Pero no lo hacemos. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos son tropiezos para la voluntad de Dios. Los sentimientos de tu corazón, los sentimientos de tu alma. Y no caminamos por sentimiento, caminamos por obediencia. ¿Cuánto lo creen? Por obediencia a la palabra de Dios, no al hombre, no a la mujer, no al corazón del hombre, porque es engañoso, dice la Biblia. Necio, dice el libro de Proverbios, el que se deja guiar por su propio corazón. Mire qué tremendo, mire qué tremendo. Si obedeciéramos a la palabra de Dios, si sacáramos los obstáculos que están dentro de nosotros, en nuestra propia mente, en nuestra propia alma, ahí vamos a sentir el poder de Dios obrar en nuestro hogar, obrar en los hijos, obrar en las hijas, obrar en el barrio, donde quiera que usted viva, y a su nombre. El poder de Dios, como estuvo en el apóstol Pablo y el apóstol Pedro, el apóstol Juan, llenos del poder de Dios. Óigalo bien, léalo, libro de Hechos. Increíble el poder que había en la iglesia primitiva. El poder de Dios haciendo milagros, salvando. Dice que los que se añadían, crecía el número de los que se salvaban. Léalo, léalo, sáquese la duda. No se quede con la duda. Tome la Biblia para que la palabra de Dios te abra el entendimiento. Dice que la iglesia primitiva crecía el número de los que creían en Jesucristo, en el Hijo de Dios. ¿Sabes por qué? Porque los hombres de Dios no oraban por pan, no estaban ayunando por vanidades de este mundo, estaban ayunando por lo que le enseñó Jesucristo, por la salvación de las almas, por la salvación de la familia, por la salvación de los familiares, de los parientes, o por los vecinos, lo que sea, donde usted quiera que se encuentre. ¿Lo entiende? ¿Por qué hay tantos obstáculos para venir a la iglesia? ¿Por qué hay tantas enfermedades en los creyentes del Evangelio? ¿Por qué hay tantos problemas en los hogares? Porque falta obediencia a la palabra de Dios y a su nombre. Y en secreto, lo dice la Biblia, no salga a decir: yo estoy ayunando, yo estoy orando. Entra en lugar secreto, dice la Biblia, que nadie te vea. Jesús lo dijo, porque el Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Te recompensará en público. El poder de Dios, cuando estamos en obediencia, se mueve, se manifiesta el Espíritu Santo de Dios. Mire qué tremendo. La iglesia primitiva, dice la Biblia, descendía el bautismo del Espíritu Santo donde quiera que el apóstol Pedro clamaba a Jesucristo. Mire qué tremendo, qué tremendo, qué lejos que estamos de ese nivel a lo que estamos viviendo hoy en día, porque estamos luchando con nuestras propias emociones, nuestra propia carne nos lleva a vivir una vida de vanidades, en una vida psicológicamente de derrota, de sufrimiento, que cualquier cosita nos molesta, cualquier cosita explotamos en ira, explotamos en maldiciones y en cuanta blasfemia podemos decir. Óigalo bien, porque nos dejamos llevar por nuestra carne, cuando la Biblia dice que el control lo tiene aquel que cree en Jesucristo. El amor, dice la Biblia, que tiene todo el control, el dominio en tu alma, y a su nombre. El amor a las palabras de Dios, a la obediencia. Qué tremendo. Por eso hay tantos cristianos derrotados, ¿no? Revolcándose en este mundo, apartados después de haber conocido a Jesucristo, revolcándose en las inmundicias de este mundo,
y nosotros lo vemos y hacemos una mirada al costado. ¿Sabe por qué? Por nuestro corazón está lejos de Jesucristo. Nuestro ser interior está muy lejos de Jesucristo. Jesucristo está aquí, en el Evangelio que Él predicó, en la palabra que vino de la presencia de Dios. ¿Cuánto lo creen? Mire qué tremendo. El reino de los cielos, el reino de Dios, en la palabra que Jesucristo predicó. Mire, le va a dar descanso, lo dice la Biblia. Si entendemos que tenemos que orar y ayunar y alabar a Dios para que Dios salve las almas, Dios te va a sanar. No hace falta que nadie venga a poner la mano sobre tu vida. Dios va a sacar los impedimentos de tu hogar, va a sacar los problemas físicos, va a sacar los problemas que hay en el hogar, en la familia, va a convertir a los hijos, va a convertir a las hijas, porque voluntariamente van a venir a alabar y glorificar a Dios, porque el poder de Dios es el que convierte a este mundo y a su nombre. No es la palabra bonita, no es la prédica bonita, no es la vestidura, no es la ropa, no es el auto, no es el lujo, no es el dinero que convierte el corazón del hombre y de la mujer. Es el poder de Dios, dijo Jesucristo. Recibirás poder cuando el Espíritu Santo esté sobre tu vida y a su nombre. Fuerte la pausa al Señor Jesús. Poder de Dios que transforma, como lo hizo Jesucristo con los ganarenos. Un hombre que estaba endemoniado, poseído, que no tenía voluntad propia. Llegó Jesucristo, los demonios empezaron a temblar, porque sabían que del Hijo de Dios estaba todo el poder. ¿Cuánto lo creen? Estaba todo el poder. Qué fuerte el aplauso al Señor. Cuando estamos en obediencia, el poder de Dios está en nuestra vida. Y donde quiera que nosotros caminemos, donde quiera que nosotros vayamos, el poder de Dios va a hacer que se manifiesten los demonios y salgan del hombre y de la mujer. ¿Cuánto lo creen? ¿Me entienden? Donde iba el apóstol Pablo, donde iba el apóstol Juan, donde iba el apóstol Felipe, había milagros. Lo dice la Biblia. Donde iba el apóstol Pedro, había milagros. Lo dice la Biblia. ¿Cuánto lo creen? Porque estaban llenos del poder de Dios. No porque hayan sido elegidos, hermano, porque cada uno de nosotros fuimos elegidos, sino porque estaban en obediencia, porque habían entendido que primeramente el reino de los cielos y lo demás viene por añadidura. ¿Cuánto lo creen? ¿Me entienden, hermano? Lo que te hace falta, lo que haga falta en el hogar, Dios te lo va a añadir cuando demos el primer paso de obediencia, no de fe, porque la fe la tenemos, pero falta la obediencia. Por desobediencia cayó este mundo. Adán desobedeció a Dios y toda la humanidad cayó en desobediencia. Y por obediencia el hombre y la mujer es salvo y recibe vida eterna y a su nombre. Por obediencia a la palabra de Dios, no al hombre. Por obediencia al Evangelio de Jesucristo, no a la carne, no a nuestra mente, porque cuántas mentes brillantes hay por ahí, cuántos hay por ahí que son teólogos de la Escritura, tienen seminarios, tienen ciencia, no sé cuántas cosas más, pero eso no salva, eso no libera tu alma. Lo que libera tu alma es el poder de Dios. Es el poder de Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo obrando en tu vida. Es el Espíritu Santo obrando en cada hombre, en cada mujer que ha recibido la promesa de ser usado por el poder de Dios y a su nombre. Por eso, si entendiéramos lo que dice la Biblia, si entendiéramos, mire, hay un obstáculo que le puso la propia madre de Jesús cuando estuvo en esa fiesta y convirtió el agua en vino. Esa mujer estaba pensando en lo terrenal, en una fiesta donde había infinidades de borrachos, de cuánta inmundicia, de cuánta lujuria. Y esa mujer estaba en un pensamiento terrenal.
Y vino y le dijo, Señor, se acabó el vino. ¿Y sabe qué le dijo a Jesús? Mujer, ¿qué tienes conmigo? Aún no es mi hora. ¿Sabe por qué? Porque el diablo quería descubrirlo al Señor para cortar el propósito de Dios, para que Él no muriera en la cruz, sino que muriera por ahí lejos. Y entonces no hubiera habido salvación. ¡Y a su nombre! Eso es lo que quiere hacer el diablo con tu mente. Sacarte del pensamiento de estar adorando a Dios, de estar alabando a Dios, de estar hablando con Él, de estar orando, de estar meditando en su palabra, sacarte del propósito de Dios en tu ser interior y a su nombre. Y no estoy hablando de cosas materiales, porque no sirve para nada. Usted se llena de riquezas terrenales cuando su alma está hundida en la tiniebla, en su propia vida, en su propio cuerpo. Este es el templo del Espíritu Santo. Y donde está el templo del Espíritu Santo tiene que haber libertad. ¿Lo dice la Biblia? Tiene que haber libertad, hermano. Tenemos que ser libres. Tenemos que estar llenos del poder de Dios para decirle a los familiares, para decirle a los hijos que vengan a congregar, porque Jesucristo en cualquier momento va a levantar a la iglesia y entonces todos los que se queden en esta tierra van a sufrir como jamás han sufrido. Lo dice la Biblia ya a su nombre. Y deje de andar diciendo, ay, mi bebé, ni esto ni aquello. Dígale, venga a la iglesia. Que vengan a la iglesia, que vengan a buscar de Dios, pero primero ayune, primero ore, primero clame, primero alabe a Dios, primero obedezca la palabra de Dios, y entonces el poder de Dios va a convertir a tus hijos ya a su nombre. El sufrimiento de muchas congregaciones, de muchos siervos de Dios, son los hijos, son las hijas, la familia, hundidos en los pecados de este mundo. La mitad de la iglesia, la mitad de este mundo, la mitad del hogar, fuera de la iglesia, y la otra mitad aquí sufriendo en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque falta obediencia. Tomar la palabra de Dios y empezar a sacar a los demonios de los hogares. Empezar a tomar la autoridad que Jesucristo te dio. Os doy lo que está para hollar serpientes y escorpiones y sobre todas fuerzas del enemigo. Y nada te dañará y a su nombre. Dale fuerte el aplauso a Jesucristo. Nada te va a hacer daño. No tenga miedo. Mire, hay gente tan cobarde en distintas congregaciones que no quieren orar, no quieren ayunar por el plan de Dios. ¿Sabe por qué? Porque tienen miedo que se le levanten los demonios, el diablo. Así se levanta el infierno de Jesús. Aunque el infierno se levantare contra ti, no prosperará, porque Jesucristo va a estar en tu vida y es escudo a tu alrededor y a su nombre. El poder de Dios es escudo en aquellos que andan en obediencia en esta tierra a la palabra de Dios. Mire qué tremendo la autoridad que tenemos cada uno de nosotros. Los hijos no quieren congregar, ore y ayune. Después vas a decirle, vengan a la iglesia. No ves que el poder de Dios los va a caer. Porque no hay hombre que quede de pie cuando Jesucristo se manifiesta. Y a su nombre. Dele fuerte el aplauso al Señor. Para la gloria de Jesucristo. El peor enemigo de la iglesia, el apóstol Pablo, Saulo. Ese hombre que persiguió a la iglesia psicológicamente, físicamente, con poder del diablo, con poder político, con poder de militar y cuantas otras cosas tenía, se convirtió a Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia empezó a orar por esa alma. Dijo, Señor, sálvalo, o quítalo del camino, o sálvalo. Y empezó a orar la iglesia primitiva. Y Jesucristo obedeció a la oración y se presentó delante de Saulo, y Saulo cayó de rodillas y se convirtió la maldición en una gran bendición. Y a su nombre. Fue un gran hombre de Dios, fue un gran ungido de Jesucristo. ¿Me entiendes? Se convirtió, lo que parecía una maldición se transformó en una gran bendición. Mire, la iglesia primitiva le tenía miedo a Saulo. Por eso Jesucristo le dijo, ve a los gentiles,
porque ellos no van a recibir tu testimonio. Predíquele al mundo, predíquele a su vecino, predíquele a sus parientes que están lejanos. Olvídese de ser sabio en su propia opinión, olvídese de ser sabio en su propia teoría. Sométase a la voluntad de Dios. Va a ver que el poder de Dios va a empezar a hacer milagros. Donde quiera que se invoque el nombre de Jesucristo, las almas tienen que ser salvas. ¿Cuánto lo creen? ¿Cuánto lo creen? Lo dice la Biblia. El que invocar el nombre de Jesús será salvo cuando hay obediencia. Cuando hay obediencia, porque en desobediencia nadie puede hacer que el poder de Dios se manifieste. ¿Cuánto lo creen? Dios no obra en desobediencia. Jesucristo no se manifiesta en desobediencia. El Espíritu Santo, al cual envió Jesucristo, que procede del Padre, dice la Biblia, no obra en desobediencia. Obra en obediencia a la palabra de Dios y no al hombre. A la palabra de Jesucristo, al evangelio de poder, al evangelio de milagro, al evangelio de liberación, al evangelio de prodigios y maravillas, como lo dice la Biblia, ya su nombre. ¿Entiende, hermano? Ahora deje de sufrir. Sáquese esa aflicción de la familia. Vaya a su casa, dígale: Señor, yo entiendo tu palabra. Voy a ayunar por mis hijos sin que nadie sepa. Voy a ayunar por mi familia sin que nadie sepa. Voy a ayunar por aquel que me está afligiendo el alma, para que no se pierda. Y va a ver que Jesucristo le va a responder. Va a ver que Dios le va a responder. Va a ver que el Espíritu Santo va a venir sobre tu vida y te va a responder y te va a mostrar y te va a hacer ver lo que habrá de venir. Qué tremendo, ¿no? El Espíritu Santo te revela todo lo que el diablo está planeando hacer contra tu vida. El Espíritu Santo lo va a sacar a la luz, para que tú ores con entendimiento, para que ores con conocimiento, para que ores sabiendo lo que el diablo está planeando hacer contra tus hijos o contra tus hijas. Y ahí tú vas a tener ventaja. Pero si no obedecemos, ¿qué vamos a ver, hermano? Lo que vamos a ver es sufrimiento, lágrimas, dolor en nuestro ser interior, viendo cómo nuestros hijos se pierden, viendo cómo nuestros familiares se hunden en el pecado de este mundo, viendo cómo los hijos se van y se revuelcan en cuánta inmundicia tiene este mundo. ¿Cuánto lo creen? Ahí estamos llorando y esto y que el otro, cuando tenemos aquí todo lo que necesitamos en secreto, para decirle al diablo: salga fuera de la familia, salga fuera del hogar, salga fuera de los hijos, de las hijas, del trabajo, del negocio, de donde quiera que se encuentre. El diablo tiene que salir, porque el poder de Dios trae liberación, trae salvación, trae milagros, trae sanidad, trae todo lo que hace falta para que el hombre y la mujer de Dios camine lleno de victoria. La entrada triunfal, hermano. Jesús triunfó, Jesús venció. No es que Él no tuvo obstáculos, que no tuvo dificultades, que no tuvo impedimentos. Tuvo que sostenerse esos 40 días y 40 noches sus propias emociones. Tuvo que obedecer al Padre Eterno antes que al diablo. Tuvo que someter su carne para después ir y cumplir el plan de Dios para la salvación del hombre y de la mujer. ¿Cuánto lo creen? Si queremos ver a nuestros hijos en la iglesia, orar y ayunar por la salvación de los hijos, por la salvación de las almas, porque si no lo hacemos, no vamos a lograr nada, hermano. Oigan bien, lo que tenemos hoy en día es por misericordia. Si hay pan en tu mesa, es por misericordia. Si hay trabajo en tu vida, es por misericordia, no es por obediencia ya a su nombre. ¿Entiendes, hermano? Porque mucha gente se equivoca, porque Dios nos paga mal por mal, lo dice la Biblia. Dios hace el bien aunque tu corazón esté lejos de Él. Aunque tus obras sean contrarias a lo que dice la Biblia, Dios te va a bendecir siempre. ¿Cuánto lo creen? Porque Él es bueno.
pero tu alma se va a perder. Hay gente, ¿cuánta gente que está prosperada tiene auto y 0 kilómetros y casas lujosas? ¿Y cuántos equipos tecnológicos tienen para predicar? Pero están perdidos. ¿Sabes por qué? Porque es la misericordia de Dios que te bendice. No es la obediencia de tu alma. No es nuestra obediencia. La obediencia tiene que ser de rodillas a los pies de Cristo. De rodillas a los pies de Cristo. Y va a ver que tu esposa, va a ver que tu esposo va a empezar a ser libre. Va a empezar a buscar de Dios. Va a empezar a venir a la iglesia cuando entendamos lo que tenemos que hacer para salvar a la familia y a su nombre. Qué tremendo, hermano. ¿Por qué la familia de Jesucristo no le creía? La incredulidad de la familia de Jesucristo, terrenal. Porque estaban en una mentalidad terrenal. Porque estaban mirando el poder de Dios que había en Jesucristo solo por los beneficios terrenales. Póngase a pensar. María pidiéndole a su hijo Jesucristo que hiciera vino para que siguieran emborrachando en esa fiesta, que no era de Jesucristo ni tampoco de María. Era una fiesta pagana. Miren qué tremendo. La mentalidad del hombre de Dios, la mentalidad del hombre de este mundo. El hombre de este mundo te va a venir a predicar. Dios te va a dar un auto, Dios te va a dar una casa, Dios te va a dar dinero, Dios te va a dar esto. Mentiras del diablo. Si no hay obediencia, no hay nada. Si no hay obediencia, dice la Biblia, no hay nada. Léalo, léalo. Sáquese la duda. ¿Quiere ser sano? ¿Quiere ser libre? Obedezca. Ponga su alma en las manos de Jesucristo. Ponga su mano en las manos del Señor. Y va a ver que su familia va a cambiar. Va a ser transformada por el poder de Dios, no por la falacia del hombre y de la mujer que predican de distintos atrios en este mundo y a su nombre. Porque cuántas teorías hay por ahí, hermano. Cuántos famosos que hay por ahí que creen y alardean del poder de Dios y no se levanta uno sano, hermano. Solo teorías, solo suposiciones de la mente, del engaño del corazón. Mire qué tremendo. Y nadie se sana. Y nadie se convierte. Y todos siguen igual. Mire, es algo tremendo. Lea libro de Hechos. Donde iban los hombres de Dios, había milagros. Había sanidad. Había prodigios. Eran tantas las almas que venían a Jesucristo, dice la Biblia, que se agolpaban en distintos lugares para ver si, aunque sea tocar el manto de la ropa del Señor, para ser sano. La obediencia y la fe. La obediencia y la fe. Y la obra en obediencia y a su nombre. Miren qué tremendo. 4 o 5 que tenían un paralítico, lo metieron por arriba del techo, porque sabían que si lo ponían delante de Jesucristo, lo iba a sanar. Pero no solamente creían, sino que obedecían. Miren qué tremendo. Las almas como buscaban el poder de Dios. En una oportunidad decían, aún la sombra del apóstol Pedro pueda tocarme para que yo sea salvo. Miren qué tremendo. No dice que la sombra sanaba. La gente deseaba aún que la sombra del apóstol Pedro, del hombre de Dios que tenía el poder del Espíritu Santo de Dios, los tocara y fueran sanos y a su nombre. Es tremendo, hermano. No era la sombra, si la sombra no sanaba a nadie. Pero la gente creía que si la sombra de Pedro pasaba y los tocaba en el cuerpo, iban a ser sanos. Eso es lo que tiene que haber hoy en día. Gente que venga a buscar el milagro, la sanidad, la conversión, el cambio en su vida. Pero depende de nosotros, depende de la iglesia, depende de los hombres de Dios, de las mujeres de Dios. ¿Cuánto lo creen? Y no hace falta ser pastor, no hace falta ser evangelista, no hace falta ser un gran misionero. Hace falta creerle a Dios, ser un hijo de Dios en obediencia. Una hija de Dios en obediencia. ¿Cuánto lo creen? Y el poder de Dios se va a manifestar. Porque los ministerios no salvan a nadie. Yo puedo ser evangelista, pero no puedo salvar a nadie. Porque yo me presente como evangelista, como pastor, como misionero. No salva a nadie.
Ahora, si mi alma está en obediencia, si yo estoy en obediencia en la oración y en el clamor, obedeciendo a la palabra de Dios, el poder de Dios va a hacer milagros. ¿Cuánto lo creen? El poder de Dios va a hacer sanidad. ¿Cuánto lo creen? ¡Ya su nombre! Pónganse de pie, vamos a orar. Ya no vamos a seguir porque no nos vamos a extender, porque no hace falta, ¿no? Y vamos a orar todos juntos. Si entendió lo que tiene que hacer, va a ir a su casa, va a tomar un momento en la madrugada, a la mañana o a la noche o a la tarde, en un momento que usted esté en tranquilidad, y va a empezar a orar y a clamar por la salvación de su familia, por la salvación de sus hijos, por la salvación de sus vecinos. Y va a ver que Dios le va a responder. Va a ver que la preocupación de las cosas materiales se van a ir y va a caminar en victoria. Seguro que el poder de Dios va a proveer todo lo que haga falta para que el hombre y la mujer de Dios no anden en este mundo en miseria y en pobreza. Lo dice la Biblia. Padre, en el nombre de Jesucristo te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Oramos aquí en este día juntamente con la iglesia en este lugar, para la gloria de tu nombre, para la gloria de tu nombre, para que tu Espíritu Santo, mi Dios, para que tu Espíritu Santo se manifieste y traiga dones, y traiga talento, y traiga poder, y traiga la unción poderosa, Dios, para orar, para clamar, para ayunar a las almas que están en este mundo, perdiéndose, a los perdidos que están en este mundo, mi Dios, en el nombre de Jesucristo. Derrama de tu poder, derrama de la unción, que hace que la oración tenga autoridad, que hace que el hombre de Dios tenga autoridad, que hace que la mujer de Dios tenga autoridad en esta tierra, sobre los demonios, sobre los diablos, sobre los espíritus inmundos, en el nombre de Jesucristo, poderoso Dios. Que el Espíritu Santo, mi Dios, tome control en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra alma, mi Dios, y el poder se manifieste. Tú lo dijiste, Jesucristo. Recibiremos poder cuando el Espíritu Santo esté sobre nosotros ahora, Padre, en el nombre de Jesucristo, para caminar en obediencia, a tu palabra, en obediencia a tu evangelio, mi Dios, que viene del reino, que viene de tu presencia, mi Dios, en el nombre de Jesucristo, que salva las almas que están perdidas, en el nombre de Jesús. Glorifícate, mi Dios, te damos gracias. Amén. Y a su nombre, Dios le bendiga. Amén.